Bueno, lo que yo he hecho, recibimos una diversidad de preguntas. Eh, el primer grupo, todas mujeres, siempre son las primeras en responder y yo estaba preocupado. Yo digo, óyeme, pero los hombres no tienen nada que decir, nada que preguntar. Pero luego llegó un grupo de preguntas de algunos de ustedes y traté entonces de consolidar los temas, crear como sombrillas temáticas para conversar acerca de esas cosas e introducir algunas de las situaciones que se nos presentaron en las preguntas, de manera tal que las preguntas sean respondidas, pero también puedan haber principios generales para los demás y podamos todos crecer en estos temas. Gracias a ustedes por venir. Ahí está la famosa Morena, ya la conocen, ahora la ven de frente, que es la protagonista de las charlas de Luis. Sí, yo diría. Cualquier aporte que quieran hacer, tanto Vilma como Charla, siéntanse en la libertad de decirme. Yo quisiera aportar ahí para que nos den esa visión femenina que a veces nosotros ignoramos o tenemos ese punto ciego. Hay una primera pregunta y es que, o una primera inquietudes que tenían que ver con muchos de los principios aquí expuestos. Se facilitan ser vividos cuando ambos en la pareja son cristianos, tienen una relación con Dios, conocen la Biblia, la palabra, saben cómo vivir el matrimonio en sentido general. Pero ¿qué se le podría decir a un hombre o a una mujer cuya pareja, que es cristiano, pero cuya pareja no lo es, no tiene los mismos principios, las mismas ideas? ¿Cómo enfrento una relación matrimonial con esa diferencia, yo diría, en la dirección de la vida? Quizás, Luis, tú pudieras comenzar y cualquier aporte que ustedes quieran traernos, Esa es una pregunta, nos dejen saber. Esa es una pregunta muy común cuando se tocan temas como estos. Y quizás la mejor manera de aproximarnos a una respuesta sería primero comenzar con Dios. Todo comienza en Dios, todo permanece en Dios, todo termina en Dios. Dios es el autor, Dios es el sustentador. Entonces, si tú estás en una situación así, no estás solo. Dios es Dios. Y Dios reina y Dios gobierna y sucederá algo que Jehová no haya mandado y nada es imposible para Dios. El punto es orar que Dios nos dé la gracia para dejarnos ministrar en una situación así. Son situaciones muy difíciles porque sabemos que no podemos hacer nada, escapa a nuestro control. Y esas son excelentes oportunidades para invitar a Dios. Entonces, yo siempre pienso que hay un proceso amargo, doloroso, difícil en situaciones así, pero Dios está trabajando con nosotros y nosotros podemos ser instrumentos de bendición para nuestro cónyuge, ganarlo sin palabra, específicamente como la Biblia le habla a las esposas, por nuestra buena conducta. Yo creo que todo comienza con una resolución de mostrar más de Dios a una persona. Todos necesitamos ayuda, la gente no quiere problemas, ya nosotros estamos cansados de problemas. Entonces, yo creo que el desafío se debe confrontar. Esta es una oportunidad que Dios me da para mostrar su carácter, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, con la esperanza de que Dios pueda usar esto como un instrumento de bendición para ganar al otro. Eso en realidad describe quizás la meta, el propósito. La pregunta es, ¿eso es fácil o eso es difícil? Entonces eso no es difícil ni complicado, eso es imposible. Porque en realidad es depender de la gracia de Dios para eso. Pero nosotros tenemos muchos casos, y yo estoy seguro que aquí en los pastores de la IBI también, de gente que ha sido ganada por su cónyuge. Hoy mismo en la conferencia, hoy mismo, hubo una pareja que me fue a saludar. Están aquí, lo más seguro. Y ella es creyente, es miembro de nuestra iglesia. Él todavía no.
Y él me quería saludar. Y él fue y logró verme en el camerino ahí atrás, decirme, ¿sabe qué? Mi esposa es la que me trajo, ella es la que está en estos asuntos, en el lenguaje que está aquí, me imagino, por ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy pensando diferente a partir de aquí. Yo he visto el gozo de ella. Así mismo me decía, yo he visto el gozo de ella al estar aquí. Y yo quiero buscar más de esto, yo quiero que hablemos más, Entonces yo pienso, algo él ha visto de esta esposa, agonizando, orando, esperando, que en su tiempo Dios lo hará. Y lo más difícil de todo esto es esto, aprender a esperar en Dios, esperar en Dios. Que en esos casos también nosotros hemos visto en consejería que la persona que está esperando piensa que Dios está o hará una obra en el otro y la oración es Señor cámbialo, Señor conviértelo o conviértela. Lo pongo en masculino porque normalmente es el caso de una mujer creyente y un hombre no creyente. Pero como tú decías, la espera en el Señor, en aguardar el tiempo de Dios, tiene un efecto en el corazón del que espera. Amén. Entonces no es un asunto nada más de que la obra se tiene que hacer en el otro, es que si Dios no ha traído al otro, es porque Él tiene un propósito con el que espera también. Y la persona tiene que estar confiada en que Dios tiene su tiempo, que es perfecto, tanto para el otro como para uno. Amén. Además de eso, ¿qué le corresponde a la pareja cristiana? Vivir en la medida de lo posible todo lo que tú has expuesto. Vívelo tú intensamente, comprometidamente, y que el otro vea, observe, se contagie, se anime y se entusiasme con esas verdades que tú estás viviendo. Déjame dar una ilustración, chacho. Ahora recordé oyéndote hablar. Yo tengo un caso real que viví. Esta es la típica hermana, como dice Chacho, ya no puede más, qué sé yo cuánto. Y entonces, ¿qué hago? Yo no aguanto más. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a asegurar que tú estás haciendo tu deber con gozo antes de hablar. Y esta es la tarea que te voy a poner. Yo quiero que tú vayas a tu casa y a todo lo que tu esposo te pida, tú le digas que sí. A todo. Excepto que no sea pecado, obviamente. Pero dile que sí. Pero no solamente dile sí, contenta. Si él te invita a algo, cuando tú vayas a hablar, ya tú debes estar encaramada en el carro. Donde quiera que sea. A las 2 semanas vino el esposo. Y me dijo, yo quiero una cita. ¿Qué fue lo que usted hizo con mi esposa? Y ya está. Entonces, yo no estoy queriendo generalizar. Yo no digo que todos los casos son así. Pero nadie se resiste a esa capacidad de amor. Y obviamente es la obra exclusiva de Dios el hacer la conversión. El problema es que si tú le das esa técnica aquí con la pareja aquí presente, hay hombres que van a decir, cuidado, que tú estás diciendo mucho que sí ahora. Pero sí, es así, funciona y Pedro habla de eso. Pedro habla de que con su conducta casta y respetuosa se lo ganen como sin palabras para el Señor. Tú mencionaste una frase, digo, si quieren decir algo ustedes también. Tú mencionaste una frase, yo creo que ahí también Vilma y Charo la pueden decir algo. Que manifestaba ahora mismo en tu comentario como si tú no sabes qué hacer, si tú no tienes esperanza. Y había un par de preguntas de personas, había una de una mujer y otra de un hombre, que decía, la situación en la que nosotros nos encontramos como matrimonio parece que no tiene remedio. O sea, realmente es una situación muy difícil. Ambos decían, yo no tengo esperanza, yo no sé qué hacer, no tengo esperanza. Y decían, no creo que la otra persona quiera cambiar, quiera seguir trabajando la relación. Estamos en un camino sin salida. Cuando esa es la situación en una relación, donde no hay una esperanza visible, ¿qué podemos decirle a esa persona? Bueno, yo lo primero que le diría que sí, como decía mi esposo, hacer el deber que le toca a ella o le toca a él, independientemente, esperar, continuar invirtiendo
orando por esa persona y dándole bien. La Biblia dice, haced bien a todos. La Biblia nos llama que nosotros somos pequeños Cristos, el cristiano, y tenemos un modelo que es Cristo, el cual cuando le ultrajaban, él respondía. Cuando le maltrataban, encomendaba a Dios todas las cosas. Muchas veces lo que la esposa tiene que hacer es, Señor, mira lo que me está haciendo, mira lo que está pasando. Haz tú algo o di tú algo. Mientras tanto, nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Así que con toda esperanza, seguir tranquila hasta que otra persona, Dios mande salida, tratar de buscar ayuda, claro, para ella o para la persona que necesita, que es el que está en caso de que no hay esperanza, pero y no tomar la iniciativa, sino tomar la iniciativa de reconciliación, de armonía, de perdón. No buscar, no tomar, el cristiano, el creyente no es el que toma la iniciativa de separación, sino eso es lo que yo le diría. Y más específicamente, yo digo varias cosas. Uno es, señores, nosotros tenemos que recordar que se trata de un pacto. A veces vivimos en una generación donde todo es relativo. Hay gente que hace las cosas si le conviene. Pero en el caso de un matrimonio cristiano, nosotros estamos en un pacto. Y los pactos existen para ser honrados. Un pacto permanece por encima de las circunstancias. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que esto arranque? Y a veces la persona dice, bueno, de nuevo, es que ya, pastor, no nos amamos. Eso no funciona así. Usualmente le llamamos al amor ya no está, cuando hay mucho desafecto, como decíamos ayer. Y yo he encontrado en mi práctica de consejería que cuando se atacan esas heridas y se van resolviendo esos desafectos, se van sanando esas cosas, la relación se florece otra vez. Porque eso no es un asunto que viene y se va. Usualmente el punto es que estamos con tanta herida, no hemos ofendido tanto, ya hemos faltado tanto al respeto, al honor del otro, que ya hay una indisposición demasiado creciente, pero eso no es que el amor se ha apagado, es que los desafectos son muy grandes. Entonces busca ayuda. Para eso hay gente entrenada que puede ayudarle a caminar juntos. Pero Dios está en su trono y Él será glorificado. Y quizás yo lo que le diría a una pareja así, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios te guíe, sométete, ríndete y prepárate a disfrutar el milagro. Dios nos unió, Dios nos guiará, Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo quería añadir algo más y era con respecto a la esposa con esposo incrédulo. Y yo tengo muchas mujeres con las que hablo que sus esposos no son creyentes. Y una de las preguntas que yo le hago a ellas es, ¿estás dispuesta a sufrir? ¿Estás dispuesta a sufrir por Cristo? Porque eso es un llamado. Es un llamado a sufrir. Hay muchas mujeres en la Escritura, en la Biblia, como Abigail, como Esther. Abigail estaba casada con Nabal. Y luego le tocó estar casada con David, que era un hombre que tenía muchas mujeres. Estaba Esther, que era un hombre que era alcohólico, el esposo. Así que hay muchos ejemplos de mujeres en la Escritura que han sufrido. Entonces por Cristo y han sufrido bien. Quizás el Señor realmente con quien quiere trabajar previamente con nosotros y acercarnos a Él. Y ese es el medio, tu esposo es el medio que te está usando para traerte hacia Él. Con relación a ese tema de hombres y sobre todo los hombres, el comportamiento y la actuación de los hombres, para nadie es un secreto, lo hemos mencionado de muchas formas aquí en la iglesia y en algunos otros escenarios, de que hay una crisis de masculinidad bíblica en nuestra generación. Y a eso nos referimos con que el hombre, en sentido general, no voy a generalizar, pero en sentido general, nuestra generación vemos hombres que no están siendo líderes en sus relaciones de pareja, en sus familias. Son a veces buenos proveedores económicos, responsables económicamente, pero ellos entienden que ese es su rol básicamente y que el rol de la dirección moral, espiritual, la disciplina de la casa,
es un asunto para mayormente la mujer. Y aún en ambientes cristianos, y yo lo he tenido en consejería en un par de ocasiones, son hombres que tienen comportamientos infantiles en la casa. Hombres que se pasan el tiempo viendo o jugando videojuegos, por ejemplo. Muchísimo tiempo le invierten a los videojuegos. Y no es que estamos diciendo que jugar un videojuego esté malo, pero cuando la mayor parte de mi tiempo se va en consumirlo o en emplearlo en un videojuego, cuando yo tengo una responsabilidad de liderar mi hogar, es un problema. Yo quería que ustedes comentaran en torno a eso. Por otro lado, vemos hombres que también por su falta de cultivo espiritual no son sabios. Y a la hora de darle un consejo a un hijo, quien más sabiduría tiene es la mujer y no el hombre. El hombre normalmente permanece callado simplemente para hablar duro cuando haya que hablar duro. Pero no tiene sabiduría porque no cuenta con las herramientas, no se ha cultivado a sí mismo para poder dar un buen consejo al hijo. Entonces vemos este problema de mujeres que aunque están casadas y tienen un hombre en el hogar, no pueden contar con él para la dirección de la casa. Entonces, ¿qué ustedes le dirían a estas mujeres? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es su alternativa y su esperanza? Y yo quería incluso que Vilma y Charvela dieran una idea, hicieran algún comentario de cómo también nosotros, Luis y yo, que somos pastores, cualquiera piensa que nosotros tenemos todo resuelto y que aquí no hay problemas. ¿En serio? Pero eso no es real. No, eso no es así. Yo quiero que ustedes le puedan ministrar de alguna manera a las mujeres que luchan con sus esposos y nosotros también tenemos nuestras luchas y que puedan exponerlas, alguna de ellas. Bueno, yo quería aportar, he visto. Bueno, hay una frase que me llama mucho la atención y dice que si tú quieres que tu esposo sea el capitán del barco, tiene que haber una vacante. Entonces, lamentablemente, muchas de nosotras hemos tomado el timón del barco y no hay una vacante para que él la tome. Entonces, en algunas personalidades, hombres pasivos, hombres tal vez que no tengan mucha iniciativa, le es más fácil, si la mujer está tomando las riendas, lo está resolviendo y está haciendo todo bien, es más fácil para él recostarse y decir, bueno, pues resuelve tú. Y nosotras fallamos mucho en tomar el mando. Entonces yo creo que deberíamos de hacer una evaluación de mi rol, de mi involucramiento, de lo que estoy haciendo, de las iniciativas que estoy tomando y ver si yo le estoy quitando el trabajo a mi esposo. Y si lo estoy haciendo, entonces debo de arrepentirme de una forma inmediata, pues tomar mi lugar, que es el de ayuda, y de ser el viento debajo de las alas de mi esposo y no la que lo esté alando para que vaya a hacer las cosas. Entonces, yo creo por ese lado, si tú dijiste algo de los hombres, que Bueno, hombres que tienen comportamientos muy infantiles también y que no asumen su rol. Sí. Tú hablaste a veces que hay mujeres que toman el rol que le corresponde al marido y el marido entonces la ve resolviendo y las deja seguir. Sí. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasaría en aquellos casos donde realmente hay una pasividad en el hombre y que aún la mujer le dé su espacio, él no asume su rol y alguien tiene que hacerlo? Alguien tiene que dar sabiduría, alguien tiene que corregir, alguien tiene que dirigir. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos hombres y qué podemos decirle a esas mujeres y a esos hombres que están en esa condición? Hay dos distorsiones con respecto a la creación del hombre y la mujer. Cuando Dios creó a Adán y Eva con la caída, puede ser que haya, a mí me llama mucho la atención, que el hombre sea muy pasivo y la mujer muy independiente o controladora, o que la mujer sea demasiado, el hombre sea muy dominante y la mujer, o sea, permisiva. Entonces esas son distorsiones. Realmente el balance debe ser, él es líder, protector, proveedor y la mujer es ayuda completa y exacta para ese hombre. Ese es un balance. Entonces hay esas distorsiones que uno normalmente, pero especialmente yo crecí en una familia donde había esas distorsiones. Yo crecí en una familia donde había un matriarcado. Las mamás eran las fuertes. Pero eso se arregló ya. Ah, sí. Ya, Muy bien, sí. Sí, eso. es bueno puntualizar esa parte acá. Claro que sí. Así que mi mamá
Y el ejemplo que vi en mi familia era la mamá tomaba mucho la delantera. Y como decía Charvela, una de las cosas que aprendí temprano es que muchas veces la mujer tiene que, en inglés dicen back off, o sea, como retirarse. La mujer tiene que retirarse. Entonces, a veces a veces, no sé, voy a poner un ejemplo drástico, no quiero decir que sea así, pero voy a decir, no hay comida en la casa, las mujeres queremos resolver. Pues bueno, pues yo busco la comida o salgo, ¿no? Entonces vamos a esperar qué dice él. ¿Entiendes? Como que él tome la iniciativa. No hay esto en la casa, hay que esperar, o sea que, y realmente nosotras servirle de ayuda. Pero un punto que, de nuevo, yo pienso que cada vez debemos sobreenfatizar más, debemos aprender a orar. Porque nuestro problema no es que pedimos mucho, nuestro problema es que pedimos poco a Dios. Dios dice, pídeme, ven. Y a todo el que pide se le dará, y a todo el que toca se le abrirá, y a todo el que él llama se asistirá. Yo creo que antes de cualquier asunto de poner en juego es qué tanto estamos orando por eso. Como decía Checho también, no es que solamente oramos porque Dios nos va a dar lo que pedimos, pero Dios nos transformará durante el tiempo que oramos. Y esto es otra cosa, hay necesidades en nosotros que no la va a llenar un cónyuge. Uno de los problemas que yo encuentro en consejería es que un cónyuge le está pidiendo a otro lo que solo Dios puede darle. Hay problema, hermana, en ti que no te lo va a resolver tu esposo. Y hay problema, hermano, en ti que no te lo va a resolver tu esposa. Y a veces nosotros queremos como combinar esa cosa y no funciona. Debemos orar. Y en esas situaciones de dolor, Dios se glorificará. Porque estamos en un mundo que no funciona ideal. Pero Dios escribió nuestra historia y la escribió bien. Y la película no ha terminado. Y lo que Dios dice hoy, espera en mí, confíame y Dios hará. O sea, Pero antes yo no quería dejar de terminar. Lo que se refería Chacho el pastor Héctor a que la pasividad del hombre. O sea, hay mujeres que se están equipando, entrenándose, estudiando la palabra, mentoreándose, quieren saber cómo ser una mujer bíblica, cómo tener una feminidad bíblica, pero también necesitamos que los esposos quieran ser hombres de Dios, quieren ser su rol, quieren aprender, porque no lo tenemos. Cuando yo me refería a lo de mi familia, donde yo vengo, me refiero a que no tenía ejemplo. Entonces muchos de los hombres no tienen ejemplo, sus papás, sus abuelos, sus tíos, ellos no saben cómo ser un líder, no saben cómo manejar una casa. Entonces muchas veces eso es una de las cosas que yo no lo digo como, porque realmente a las mujeres, pero sí pido, como decía mi esposo, orando a Dios, de que Dios levante hombres para la familia, que sean así. Charla, ¿tú querías decir algo? Sí, hay hombres que no les gusta pedir dirección. No sé si ustedes tienen uno así. Si están perdidos en la calle. No, yo llego, yo sé, no te preocupes y damos vuelta. Yo motivo. Chacho, no es así. Ya tenemos Waze. No, la verdad que es algo como de la hombría, no sé, del orgullo a veces. Yo sé que hay hombres que tal vez se han percatado que le falta más profundidad en la palabra, más conocimiento. Entonces, yo quisiera tener un esposo, digo, no es mi caso. Quisiera ver mujeres con esposos animados a pedir ayuda. Para eso está la iglesia, para eso están los hermanos, los grupos pequeños. Si tú sientes que te falta crecer en alguna área y tú necesitas ayuda, ve donde otro hombre y sé humilde y di, yo entiendo que debo crecer más, ¿qué puedo hacer? Y obviamente comenzar a hacer lo que tienes que hacer y pedir la ayuda. y siempre hay oportunidad para aprender. Déjeme poner un testimonio vergonzoso mío. Yo fui pastor en la República Dominicana antes de ir a hacer mis estudios formales a Estados Unidos. Y yo debo de reconocer con vergüenza que aún siendo un pastor, yo no sabía lo que era amar a mi esposa. Y yo llegué a los Estados Unidos, a una iglesia muy madura, con mucha estructura. Y yo tengo que confesar que Dios me enseñó. Es decir, cuando yo vi a estos hombres allí, cómo ellos literalmente se desvivían por complacer a sus mujeres. Eso era una categoría que yo nunca en mi vida había visto, nunca. Déjenme ponerle un ejemplo.
Allá en la iglesia donde yo servía, una vez me dicen que hay un retiro de esposas, de pastores. Éramos 22 pastores. Y que hay un retiro de esposas. Y que entonces yo tengo que quedarme cuidando a los muchachos, alimentando a los muchachos, llevando a la escuela, todo eso. Y que el retiro era de una semana. Yo pensaba que era el inglés mío que yo no entendía. Y que ellas se iban a ir a beber té, a bordar. Y yo, pero esto tiene que son chistes. O sea, debe ser relajando que esta gente está. Pero eso no es nada. Bueno, yo dije, imagínense, si eso es lo que yo tengo que hacer. Y se fue la morena en su retiro. La morena vino súper contenta de ella. Y luego, un poquito más adelante, un viernes, que yo tengo que quedarme con los niños otra vez. Porque las esposas, ellas van a ir a un café. Y yo, ven acá, pero... ¿qué es eso? Y vergonzosamente, porque así es, yo empecé a descubrir una categoría que yo nunca en mi vida había visto de lo que es amar a una mujer. Porque en esencia amor es servir, amor es dar, amor es inspirar, amor es sacrificarte, menguar para que el otro crezca. Como decía nuestro amado pastor Chacho, amor es complicarse la vida para descomplicarse al otro. Entonces yo digo, yo venía del ministerio, o sea, un pastor, y no sabía en la práctica. Yo había leído mi Biblia, todo lo que la Biblia me dice de eso, pero yo no había visto ejemplificado eso. Entonces ahí es donde me encanta lo que Charvela dice, para eso existe la iglesia. Es bueno ser parte de una comunidad porque no es solo la instrucción, sino el ejemplo. Y una de las cosas que hacemos es discipular hombres aquí. Y la idea es que nuestros hombres aprendan a amar bien, a ser reales hombres, sobre todo a ser reales líderes. Y el liderato comienza con ser un siervo. El hombre no es porque habla duro, sino porque sirve bien. El hombre es aquel que se levanta para servir, para que su esposa pueda disfrutar más a Dios. Y una de las maneras que evidencia la calidad de nuestro liderazgo es la santidad de nuestras esposas y cómo disfrutan a Dios. Amén. En el caso de ustedes, ¿quisieran comentar alguna situación personal en la que ustedes han tenido que lidiar con nuestras debilidades? Con la debilidad de Luis, con mi debilidad. No, yo no tengo debilidades. Bien, con la mía, Charvela. Perfecto, Chacho. No, que sirva de ilustración de cómo nosotros luchamos y también lo que Luisa está diciendo acerca de la necesidad de crecer y de cómo tú descubriste una categoría, que comenzaste a iluminar lo que el amor era realmente en el caso del amor matrimonial. En mi vida personal yo he asumido que la mejor posición del cristiano, la mejor posición para mi salud espiritual es la de entender que yo no he llegado, que yo necesito seguir creciendo, que yo soy pecador, imperfecto, débil, a veces ciego ante mis propias situaciones y debilidades. Eso que el corazón de Proverbios 3:5 que dice que no te apoyes en tu propio entendimiento, que confiemos en el Señor de todo corazón. Entonces, yo creo que uno de los errores y los impedimentos para que la dinámica del matrimonio funcione es cuando uno de los dos o los dos no aceptan sus errores. Piensan que están bien en todo momento. Y tú persuadirlo que ni siquiera permiten la posibilidad de que quizás yo estoy mal. Quizás yo no estoy viendo esto como es, quizás yo me he equivocado y mis acciones han producido dolor y han producido heridas. Eso que tú decías hace un momento de la dificultad a veces que tenemos de decir perdóname. Siempre he dicho que la palabra excúsame es para los tropiezos en la calle. La palabra perdóname es para las ofensas personales.
Y yo he visto constantemente, lo he visto y en mi propio corazón hay una tendencia a no usar tanto esa palabra perdón. Lo siento, porque no nos imaginamos que nuestras palabras y acciones y olvidos generan dolor y heridas. Eso es una categoría como que no nos imaginamos, que lo que yo hice te dolió, te generó una herida. Entonces no pedimos perdón porque no nos imaginamos que es así. Pensamos que el perdón es un asunto, es un trámite. Está bien, ok, perdóname entonces. Ok, está bien. No O sea, hay como para salir del cosa paso. que genere más enojo que usted le diga al otro, bueno, pues si yo te herí, perdón. Entonces, a eso, o sea, ese tema de la capacidad de aceptar los males de nuestras almas, yo creo que si hay un consejo que nosotros podemos llevarnos de estos 2 días, de este día y medio, es la humildad que necesitamos para poder convivir con otro pecador al lado. Y que cuando se nos diga que estamos mal y cuando nos demos cuenta que estamos mal, sepamos pedir perdón y reconciliarnos entonces. Yo voy a decir que por la gracia de Dios, nosotros no somos lo que éramos cuando empezamos. Tenemos 29 años de casados, no somos lo que era cuando nos casamos. Yo lloraba mucho, había muchas lágrimas, hubo muchas lágrimas todos estos años. Yo también tenía muchas lágrimas. Eso es él, así mismo Sí, es él. sí. Muchas lágrimas ha habido, pero para mí un versículo dice, si alguno no ofende es varón perfecto. Y nosotros pecamos, somos pecadores, pecamos todos los días. Todavía yo me ofendo, todavía yo peco contra él. Así que, ¿cómo resolvemos esos conflictos? Y algo muy importante para mí ha sido reconocer que soy una pecadora, que tengo a un Dios que cuando yo quiero algo se lo pido a Él. Realmente oro a Dios. Y segundo, es pedirle otra idea que tenía, era que a Dios, nosotros como pareja, se me fue la idea, perdón. Eso mismo. ¿Tú crees que no? Bueno, cuando resolvemos nuestros problemas, cómo hablarlos, cuándo callar, buscar el momento, tener citas. Nosotros hablamos y oramos caminando. Muchas veces en Arizona eso es un tiempo de refrigerio para nosotros. Sentarnos a la mesa, tener cita de negocios y cita de hablar de nosotros. Bueno, esas son algunas de las ideas. Sí, yo he aprendido en estos cortos años de matrimonio, 14, que yo no voy a asumir nunca que Chacho sabe que él me hirió. O sea, imagínense que él me habla mal, yo no voy a asumir él sabe que me habló mal y que eso no me gustó. Él lo sabe y él tiene que, yo voy a esperar aquí a que él me pida perdón. No, yo he entendido, porque hay un salmo que lo dice, Señor, revélame los pecados que me son ocultos. Entonces, si Dios en su palabra dice que eso puede pasar, va a pasar. Entonces, nosotros hemos hecho la práctica mutua de decirnos las cosas, de hablarnos claramente. Y yo nunca asumo una mala intención de Chacho hacia mí. El otro día relajando dijimos, tú y yo no vamos a pelear ya, porque son muchos años, ya sabemos que tú me quieres, que yo te quiero, no peleemos. Y ya. Y dejemos eso así. Pero el asumir que él sabe de mi herida. Vamos a ver cuánto dura eso. Fue una declaración de intención, eso fue. No, pero hay que ser fiel a la promesa. Óyeme. Bueno, retomando. Y como decía Vilma, una vez que yo saque el tiempo para decirle a él, o sea, hay que decírselo. Mira, te diste cuenta, no sé si te diste cuenta el otro día, tú hiciste esto o aquello, yo me sentí mal por eso. Tú te diste cuenta, ¿qué pasó? No me gustó. Tú le puedes decir no me gustó. Pero siempre hemos hecho la práctica, yo y Chacho, de no decirlo en un pasillo ni decirlo emocionalmente, sino que oramos y buscamos el momento, escogemos las palabras, el lugar, para que eso caiga bien. No es que simplemente me heriste y de una vez te lo digo, sino que le pido al Señor sabiduría para que me diga en qué momento yo compartir eso, pero nunca quedarme con esa herida y suponer que Él sabe que me hirió, porque eso probablemente dure años y Él nunca se entere. Hubo una situación hace unos años en nuestro matrimonio de una actitud
que no era conmigo, pero que Charo la tenía con otras personas. Y yo la observé y me di cuenta que no era correcta. Y entonces comencé a pensar cómo yo le voy a decir esto a Charo, ¿verdad? ¿Cómo se lo voy a decir? Y le daba vueltas y le daba vueltas. Y como no era algo que me afectaba a mí, además no era un asunto de vida o muerte tampoco, era un asunto que yo entendía que no reflejaba a Cristo adecuadamente. Duré 2 meses pensando, orando por eso. Señor, dame la oportunidad. Y recuerdo que en una ocasión fuimos al interior del país y cuando veníamos de vuelta, pasó algo allá en el interior y de vuelta Charvela me dice, ¿tú crees que yo soy tal cosa? Era exactamente lo que yo tenía que decirle. ¿Y qué tiempo duró el sermón? ¿Qué te le dije? Hora y media. Yo, lo primero fue, yo dije, Señor, increíble. Y, o sea, este la bola para batear, ¿eh? Mira. Le dije, mira. No, le dije, mira, ahora que tú lo mencionas. Ahora que tú lo mencionas, sí. Pero fue el Señor, me puso la bola para batear. Fue poco, porque yo entendí que Dios había hecho su obra en ella. Exacto. Y ya cuando una persona expresa arrepentimiento, lo hacemos con nuestros hijos. Cuando ya la persona expresa arrepentimiento, mi reprensión ya es poca. Yo simplemente enfatizo y le digo, mira, sí, yo lo he observado y qué bueno que Dios te lo mostró. Pero fue algo que Dios hizo y como esperar el momento para decirle eso fue la mejor manera de amarla, yo diría. Y yo diría adicionalmente, yo pienso también que nos estamos ofendiendo muy fácil. O sea, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé si es el calor, yo no sé qué, pero nosotros por cualquier cosita armamos un drama. En este día yo tenía una gente y el hombre fue, ay, así, con el pastor, lo que me dijo a mí, y me lo dijo como 6 veces, y a mí me fue. Y yo digo, pero fue a ti. Ah, entonces no hay problema. Porque ¿quién eres tú? Y después que hablamos era una tontería y la persona lo puso como, Señor, hay problemas, y hay problemas. Yo creo que tenemos que orar también como no ser tan sensible en ofendernos. Sí, pero en ese caso del Ten cuidado, Morena, lo que te vas a decir. Yo he estado orando con muchachos. ¿Te lo va a decir ahora? Ahora no es el momento. Sucede, me he dado cuenta que sucede que los hombres, cuando nos hablan a las mujeres, hablan como si fuera que estuvieran hablando con hombres. Y uno se afecta, yo me ofendo a veces porque creo como que mi esposo está hablando con otro hombre, me está hablando como me habla, entonces digo, pero igualmente la mujer cuando habla al hombre, el tono, el énfasis, muchas veces hablamos, faltamos el respeto, porque el tono, lo que le decimos y la manera y el tono, entonces crea muchos conflictos. Cortocircuito. Mira, hay dos categorías que yo quisiera con eso cerrar nuestra conversación. Uno tiene que ver con, hablamos mucho de cuidar, o sea, es juntos y unidos para cuidarnos. Y tú lo pusiste en sus contextos y pusiste las ilustraciones. Y hay un aspecto que quizá deberíamos enfatizar que tiene que ver con que nosotros vivimos en una generación peligrosa. Hay muchas tentaciones. Muchas tentaciones de toda índole, de toda naturaleza. Es muy fácil hoy en día ser infiel, emocionalmente, físicamente, o sea, de toda naturaleza. Y en ese sentido hay razones para tomar medidas, para evitar faltar al pacto del matrimonio. Entonces, por ejemplo, habían varias preguntas que tenían que ver con que, bueno, mi esposo no me da acceso a sus cuentas, no me da acceso a su teléfono. Mi esposo habla, o mi esposa también habla con personas del sexo opuesto, o sea, mi esposa habla con amigos, mi esposo habla con amigas y ninguno creen que están haciendo nada. Y cuando digo de mencionar de amigas y amigos, no es que yo no pueda conversar con una persona que no sea mi esposa, con una mujer que no sea mi esposa, pero aparentemente las preguntas tenían que ver con que esta gente conversa asuntos personales, emocionales, por diferentes tipos de vías.
Entonces, ¿qué podemos decirle brevemente a estas personas que están en esta práctica y a los que están siendo entonces testigos, parejas de esta gente que está haciendo esto? Quizás empezar es un proceso, eso es una realidad que a veces nosotros no entendemos bien. Todo requiere un proceso, todo requiere una madurez. Mi esposa decía, hoy no es lo mismo que hace 29 años. Pienso que eso requiere cierta madurez, preparación. Ilustraciones de nosotros hemos hecho un pacto de 100% transparencia. No hay nada, absolutamente nada, a la que mi esposa no tenga acceso. Hay una ilustración, yo creo que le hice en el track de consejería aquí. Yo fui una vez a dar una conferencia a México y yo no sé por qué salió para yo dar una ilustración de lo que es el amor, de cómo nos sirve, que íbamos, mi esposa y yo, y entonces ella se le cae su teléfono y se le daña. Y estábamos previo a un viaje muy largo y ella necesitaba resolver muchísimas cosas. Yo iba a mi oficina, yo no me iba a mover de ahí. Entonces yo dije, mira, eso no te lo van a reparar ahora. Toma mi teléfono, resuelve y después vemos qué hacemos. Y los hombres en la conferencia dijeron, usted le dejó su teléfono a su esposa un día. Y yo, no es mi esposa, por supuesto que sí. Pero eso se armó un lío con eso. Entonces, yo pienso que el pacto que hemos hecho en justicia otorga acceso. La única aspecto es por causa de la naturaleza del ministerio. Como pastor, hay información confidencial que ni aún ella puede manejar. Ese es el único pacto que manejamos. Fuera de ahí, hay total transparencia y hablamos de todo. Otra cosa que yo ilustraba es, nosotros vivimos en Arizona, nuestro hijo menor está en la universidad, es una universidad que no es cristiana y las muchachas no se visten muy decorosamente. Es un sitio donde hace mucho calor, a veces 120 grados Fahrenheit. Y entonces mi esposa se pone nerviosa a veces cuando ve a esta mujer y me dice, ¿tú estás bien? Y yo, tranquila, no se está acabando el mundo. Y eso te afecta a ti. Y yo, tú sabes, ¿estás seguro que eso no es? Porque nos vamos de aquí. Yo te aviso si hay algo. Pero el punto es, háblame, dime, si te inquieta algo, yo te voy a decir lo que hay. Entonces, pero yo pienso que lo que debes de escuchar de aquí es un proceso que se construye poco a poco. Se van dando pasos, escalones. Usted no pasa de un día para otro a ese nivel. Se va por pequeños pasos de confianza porque quizás es algo nuevo para muchos aquí. Entonces es como decir, tenemos la resolución, acordamos ir hacia allá, vamos a ver qué tiempo nos toma paulatinamente llegar ahí, es la idea. Quería agregar en cuanto al trato con el sexo opuesto, se puede pecar o de muy ingenuo o de muy arriesgado cuando un hombre y una mujer que no son solteros tienen una comunicación muy directa. Dios creó el sexo femenino y el masculino con una atracción para que se atraigan y es normal la atracción. Entonces yo debo de cuidar mi corazón como mujer de no tener una relación de intimidad tan cercana con un hombre que pueda eventualmente hasta atraerme. Entonces yo y Chacho hemos decidido, no una línea, no, es una zanja que hay en medio de nosotros y el sexo opuesto para evitar la tentación de eventualmente caer en el pecado de la atracción. Yo tengo amigos varones, pero mis amigos varones son los amigos de mi esposo y hablamos y conversamos, pero de ninguna forma yo tengo ninguna conversación unilateral por teléfono con un varón, ni tengo varones mejores amigos. Claro, de algo personal, obviamente ministerial y demás yo hablo con muchos hombres, pero de compartir mi corazón y mis emociones, mis problemas con un hombre jamás. O sea, eso es un límite que nosotros hemos puesto. Dice la palabra que el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y no ha sido una, lamentablemente, ni dos veces que hemos visto
como parejas han caído en adulterio, y no caen en adulterio con la muchacha de la revista o la bonita, caen en adulterio con aquella que se involucraron emocionalmente y viceversa. La realidad es que si yo tengo una conversación personal de mis asuntos personales con una mujer, es un asunto de tiempo para yo sentirme atraído hacia esa persona y posiblemente caer con esa persona. Esa es la experiencia pastoral que nosotros tenemos de años viendo una y otro caso. Es un asunto de tiempo. El que diga, no, eso no es nada, no, que a mí no me pasa. Tú no eres Jesucristo chiquito. Aquí somos todos pecadores y el que no cae es el que se protege y evita esa caída. ¿Algún aspecto final? Bueno, yo iba a decir en cuanto a eso, que venimos nosotros formados de unos pastores que nos cuidaban. Los pastores nos cuidaban. Mi esposo tenía lo que se llama rendición de cuentas con pastores y le preguntan, ¿usted vio pornografía? Entonces igualmente las mujeres, las esposas de pastores una a la otra, también nos dábamos rendición de cuentas, es muy importante. El tener acceso a toda la clave, el ser uno en esas cosas, es una protección. Y sobre todo también por ejemplo, hay cosas que todo, o sea, hay una mujer que me dijo una vez, Vilma, un hombre puede ser infiel aunque no sea de hecho. El Señor de Jesucristo dijo, el que miró a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay veces que hay circos, hay deportes, hay cheerleaders, yo no creo que yo soy una mujer celosa, pero realmente ¿Qué? delante de Dios Ella no lo ve, Luis, no lo ve. Es que ella no lo ve. ustedes ven que él se cree muy bello. Yo estoy tan feliz que la conferencia terminó. Pues de esas cosas, entonces sí nos enseñaron que es bueno preguntarle a nuestros esposos, a nuestros hijos, cuáles son tus tentaciones. A nuestros hijos a veces también preguntarle. Sí. Entonces es bueno tener esas conversaciones. No son pecado ni son nada claro. Extraño. Para terminar, dale. Una idea para terminar es, si tú quieres ser una buena esposa, tú tienes que vivir tu rol. Si tú estás peleando con tu rol, y aquí no ha habido ninguna pregunta, creo que la primera fue de sumisión, pero es la batalla principal de todas nosotras, el someternos a nuestro esposo. Si tú peleas con tu rol, estás peleando con el Creador que te diseñó para cumplir ese rol. Entonces el mundo, en las casas a veces donde crecimos, la sociedad, la escuela, nos ha venido enseñando valores diferentes al rol bíblico. Y las cosas van a funcionar bien cuando nosotras nos apegamos al diseño bíblico. Si yo quiero tener un matrimonio bueno, yo tengo que vivir el rol bíblico que Dios me ha dado. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no conozco nada de eso. Tú no necesitas ningún libro. Hay mucho material en librería que te puede ayudar a vivir el diseño. Pero lo que tú necesitas es ir a la Biblia y ver lo que la Biblia dice de tu rol como esposa y aplicarlo. Entonces yo creo que si tomamos, aquí hay mujeres que no se han casado, yo sé que hay algunas que están comprometidas y vinieron a oír, comienza tu matrimonio viviendo el rol, no siguiendo tus deseos y lo que a ti te han enseñado, sino lo que la Biblia dice que tú tienes que vivir. Amén, hermanos, oremos.